Millonario sorprende a la empleada doméstica estudiando a medianoche y hace algo increíble. En el silencio absoluto de la lujosa mansión Herrera, el reloj de péndulo del vestíbulo resonó 2 veces con un sonido seco, marcando las 2 de la madrugada. Alonso Herrera se giró, exhaló profundamente y apartó la gruesa manta, levantándose de la cama en silencio. Sus pantuflas de felpa, costosas, rozaron suavemente el suelo de madera brillante. Se dirigió a la cocina, con la intención de prepararse una taza de té de menta, como solía hacer cada vez que el insomnio lo visitaba. Extendió la mano hacia la tetera cuando un leve sonido se escuchó desde el pasillo a la izquierda. Un ruido como de alguien pasando las páginas de un libro. Alonso frunció el ceño. ¿Quién estaría despierto a esa hora? Ningún empleado tenía permitido deambular por la mansión después de las 10 de la noche. Alerta, siguió el sonido hasta la lavandería, una habitación que solo se usaba durante el día por el personal. La puerta estaba entreabierta, y una débil luz blanca se filtraba desde el interior. Empujó la puerta. Frente a él, había una joven encogida en una silla de madera junto al armario de toallas, con un suéter fino y viejo que apenas le daba abrigo. Frente a ella había un grueso libro titulado Principios de Economía. Estaba anotando algo en una libreta. «Isabela», gruñó él, frunciendo el ceño con evidente disgusto. La joven se sobresaltó, se puso de pie bruscamente, y su mano temblorosa dejó caer el bolígrafo al suelo. «Señor Herrera, lo siento, no pensé que alguien estuviera despierto. ¿Qué hace aquí a esta hora?» Su voz era helada. Ya terminé todas las tareas de limpieza, así que aproveché mi descanso para leer un poco». Alonso entró por completo, sus ojos recorrieron rápidamente el libro, el bolígrafo, la libreta de apuntes, y se detuvieron en la taza humeante a un lado. ¿Está usando mis utensilios? ¿Una taza de la máquina de té en la cocina? Lo siento, la señora Camila me dio permiso para usar la máquina, solo para mantenerme caliente, señor. No me atrevería a... ¿Cree que esto es una biblioteca? La interrumpió Alonso. Usted vino aquí para trabajar como empleada, no como estudiante. Debe elegir, estudiar o trabajar. No se puede hacer las dos cosas y hacerlas mal. Isabela se sonrojó intensamente. Bajó la cabeza, intentando mantener la voz serena. Señor, solo estudio en mi tiempo libre. No dejo que eso afecte mi trabajo. ¿Está diciendo que yo estoy equivocado? Silencio. En el pasillo, Camila, la ayudante de cocina, se detuvo al ver a su jefe dentro de la lavandería. Iba a retirarse, pero Alonso la llamó con brusquedad. Camila, ¿sabe lo que está haciendo Isabela en este momento? Creo que solo estaba leyendo un poco, señor. ¿Y usted se lo permite? Camila tartamudeó, sin atreverse a responder. Isabela la miró con una mezcla de gratitud y tristeza, pero Alonso ya había hecho un gesto con la mano. Ambas pueden irse a descansar. Mañana, la señorita Isabela no tiene que presentarse. Yo me encargaré de esto. Isabela quiso decir algo, pero tenía la garganta cerrada. Se inclinó para saludar, con los ojos llenos de lágrimas. A la mañana siguiente, una luz tenue se colaba a través de las cortinas del salón donde usualmente se realizaban las reuniones del personal. Laura Castañeda, la administradora principal de la mansión, ya estaba allí, vestida con un traje formal color púrpura oscuro y el cabello recogido en un moño alto. Sonreía cuando Alonso entró. «Buenos días, señor Herrera. Ya he organizado todo como usted indicó. Reúna a todo el personal. Tengo un anuncio». 5 minutos después, 12 empleados estaban alineados frente a Alonso, desde ayudantes de cocina y jardineros hasta el chofer. Isabela estaba al final de la fila, abrazando una bufanda vieja, su rostro pálido por la falta de sueño. «Hoy, doy por terminado oficialmente el contrato de la señorita Isabela Reyes», dijo Alonso directamente. El grupo murmuró entre sí. Isabela quedó paralizada. Laura tomó la palabra. «Señor, una decisión muy acertada.
Yo descubrí que ella usó la impresora de la oficina para imprimir materiales de estudio. Además, en una ocasión la vi leyendo durante el almuerzo, fingiendo ser amable para ganarse a los demás. No es cierto, exclamó Isabela, los ojos enrojecidos. Nunca usé la impresora, solo aproveché el tiempo del almuerzo para estudiar. Usted lo sabe. ¿Te atreves a contradecir a la administradora? Laura alzó la voz. ¿Crees que eres especial? Aquí todos trabajan por un plato de comida, no para soñar despiertos. Alonso interrumpió. No mantendré a alguien que no sabe cuál es su lugar. Isabela, te marchas hoy mismo de la mansión. Sin salario del mes. Sin salario. Puedes demandar si quieres. Pero tengo pruebas suficientes de que violaste el reglamento. Isabela ya no pudo hablar. Miró alrededor, esperando que alguien dijera algo en su defensa, pero todos agachaban la cabeza. Camila evitaba su mirada. Carlos, el jardinero, apartó el rostro. Solo una persona suspiró levemente. Vicente, el chofer de Alonso por más de 10 años. Negó con la cabeza suavemente, pero no dijo nada. Esa noche, Isabela empacó en silencio. Unos libros viejos, un abrigo delgado, y un osito de peluche que su madre le había regalado cuando tenía 8 años. Cada paso era como arrastrar su humillación por los fríos pasillos. Camila le llevó una cajita con pan. Lo siento, Isabela. Fui una cobarde. Tuve miedo de ser despedida. Pero sé que tú no hiciste nada malo. No se preocupe, hermana. Isabela sonrió débilmente. Solo me duele que no confíen en mí. Afuera, el clima era gélido. Isabela arrastró su maleta hasta la reja de la mansión. Comenzaba a caer nieve. Desde el tercer piso, Laura entreabrió la ventana, con una copa de vino en la mano, y sonrió con desdén al ver la figura delgada alejarse por el portón. ¿Una sirvienta queriendo ir a la universidad? ¡Qué ilusa! En la oscuridad, Vicente estaba junto a su auto, observando a Isabela. Suspiró, sacó su celular y escribió un mensaje a alguien. Algo anda mal. Alonso confía demasiado en Laura. Hay que vigilar más. Isabela arrastró su maleta por la acera desierta en la madrugada madrileña. Su abrigo fino no era suficiente para su cuerpo tembloroso. La nieve caía más espesa, cubriendo su cabello despeinado con una capa blanca. Varios taxis pasaron de largo sin detenerse. Era la 1 de la madrugada, y la ciudad parecía haberle dado la espalda. Marcó el número de Ana, una excompañera de clases, pero solo respondió el buzón de voz. Isabela exhaló una nube de vapor y siguió caminando con la cabeza gacha. Cerca de las 3 de la mañana, llegó frente a una pensión barata en el barrio de Tetuán. La propietaria, doña Dolores, mujer de más de 60 años, había sido amiga de su madre. Abrió la puerta y una tenue luz iluminó el angosto y húmedo pasillo. Santo cielo, Isabela, ¿por qué llegas a esta hora? ¿Por qué estás empapada así? Lo siento, me despidieron del trabajo. ¿Otra vez ese tal Herrera? Si tu madre viviera, seguro le daba una bofetada. Isabela intentó sonreír, pero las lágrimas ya le brotaban sin control. A la mañana siguiente, las redes sociales estallaron con una fotografía. Isabela estudiando junto a una pila de libros en la lavandería. Alguien del personal, posiblemente por orden de Laura, había publicado la imagen con el comentario sarcástico. Cuando contratas a una sirvienta y obtienes una universitaria autoproclamada. Al principio, muchas personas se sintieron conmovidas. @Carmen_López, una chica joven que estudia en su descanso. Realmente conmovedor. @Eduardo_Madrid. Yo también fui un estudiante pobre. Entiendo muy bien ese sentimiento. Ella no hizo nada malo. Pero pocas horas después, la opinión pública cambió cuando cuentas falsas comenzaron a publicar críticas hacia Isabela. @Inmobiliariaviv. Empleada del hogar queriendo estudiar en medio del trabajo. Poco profesional. @Marta_20. Si trabajara para mí, también la despediría. La jornada es para trabajar. @Ronia_Fernández.
Falsa. Quiere fingir que es una heroína. No me agrada. Los mensajes inundaron la cuenta de Isabela, en su mayoría insultos y humillaciones. Incluso usaron una foto de su madre, quien había sido una maestra muy respetada, para burlarse. Igualita a su madre, soñadora e inútil. En un pequeño restaurante llamado Café Las Olas, en la esquina de la calle San Germán, Isabela pidió trabajo como mesera temporal. El dueño, Pedro Domínguez, un hombre cincuentón con barriga prominente y masticando chicle, hojeaba su solicitud. ¿Trabajaste en la mansión Herrera? Sí, pero fue un malentendido. Yo no hice nada malo. Pedro asintió. Bueno, necesito personal para lavar platos. El sueldo es bajo, 20 euros por turno. Lo acepto. Solo necesito trabajar. En su primer turno, Isabela lavó más de 100 platos. Sus manos quedaron enrojecidas por el agua fría y el detergente, pero no se quejó. Solo cuando se sentó en una silla de plástico en la esquina de la cocina, abrazando su estómago vacío, murmuró para sí misma. Solo un poco más, y todo mejorará. Una semana después, Isabela fue a la Universidad de Madrid para volver a entregar su solicitud de ingreso a la carrera de finanzas, un sueño que había tenido desde los 16 años. La oficina de admisión estaba llena de gente, y tuvo que esperar casi 2 horas para ser atendida. La recepcionista, una mujer de cabello corto llamada Elena Carrasco, revisó los documentos y luego suspiró. No podemos procesar esta solicitud sin una prueba de residencia legal. Usted ya no tiene contrato de alquiler legal ni empadronamiento, ¿verdad? Estoy alojándome en casa de una conocida. ¿Puedo entregar el documento después? Lo siento, las normas son las normas. Y la tasa de solicitud es de 200 euros. Isabela apretó los labios. Yo, todavía no tengo todo el dinero. Estoy trabajando a medio tiempo. ¿Puedo pagar con una semana de retraso? No retenemos solicitudes incompletas. Si no completa los requisitos esta vez, deberá esperar al próximo periodo. Salió del edificio con el expediente aún fuertemente sujeto entre sus manos. A su alrededor, los estudiantes reían y conversaban animadamente, mientras ella permanecía inmóvil en medio del patio, con el corazón hundido como si cayera en un pozo sin fondo. Aquella tarde, Isabela probó suerte en una pequeña librería llamada Letras y Café, conocida entre los estudiantes universitarios. La dueña, doña Manuela Ruiz, tenía más de 70 años, era delgada, pero con una mirada sumamente aguda. ¿Ganaste el concurso nacional de matemáticas? ¿Es cierto?, preguntó al revisar su currículum. Sí, cuando tenía 16 años. Pero ahora pareces una niña hambrienta. Isabela bajó la cabeza levemente, sus manos delgadas se apretaron entre sí. Lo siento, hija, no puedo contratar a nadie más. Esta tienda es muy pequeña. Isabela sonrió. Lo entiendo, gracias por leer mis papeles. Esa noche, en la habitación húmeda donde vivía, Isabela respiraba con dificultad tras una jornada de 10 horas. No cenó, solo tomó un poco de agua tibia e intentó estudiar unas páginas más. Pero su vista comenzaba a nublarse. Cerca de la medianoche, mientras lavaba platos en Café Las Olas, sus manos temblaron y la vista le dio vueltas. Pedro, que contaba el dinero en la caja, escuchó un fuerte estruendo. ¡Crash! Un plato se rompió en el suelo. Isabela se desplomó. Un cocinero gritó. ¡Dios mío! Llamen a una ambulancia. En el Hospital Público San Pedro, el médico residente Javier Méndez le tomó la presión a la joven recién ingresada. Frunció el ceño. Desnutrición severa, hipoglucemia. Probablemente no ha comido adecuadamente en varios días. Isabela despertó a las 3 de la mañana. Abrió los ojos hacia el techo blanco, deslumbrada por la luz fluorescente. Su cabeza latía como si fuera a estallar. La jefa de enfermería, Rosa Aguilar, se acercó con su expediente. No tienes seguro médico, tienes que salir del hospital mañana mismo. Isabela asintió. Me iré, gracias por salvarme.
La noticia del desmayo de Isabela comenzó a circular. Algunas personas seguían burlándose. @Daniela_Mora. Intentando hacerse la fuerte para que la compadezcan. Vaya actriz. @Ricardo Bravo. Una empleada doméstica soñando con la universidad. Ahora desmayada de hambre. Se lo buscó. La opinión pública se dividía, pero los comentarios crueles empezaban a predominar. Isabela ya no usaba redes sociales. Cada vez que encendía el celular, encontraba decenas de mensajes anónimos. Vuelve a casa a fregar platos. Ingrata, ¿y todavía lloras? Mientras tanto, Laura Castañeda disfrutaba del resultado. Desde que Isabela se fue, había ganado aún más poder en la mansión Herrera. Una mañana, Alonso convocó a todo el personal. Nombraré oficialmente a Laura como mi asistente personal. Ha demostrado lealtad y visión. Hubo aplausos, quizás más por temor que por entusiasmo. Vicente, el chofer de Alonso desde hace 10 años, permanecía inexpresivo. Cuando todos se marcharon, se acercó a Laura. Felicidades. Pero no olvides quién te ayudó a deshacerte de esa soñadora. Laura sonrió con frialdad. No lo olvido, pero tú también ten cuidado. Alonso está muy impredecible últimamente. Los días pasaban y la vida de Isabela se reducía a una sombra en la habitación húmeda del barrio de Tetuán. Las paredes mohosas y el techo con goteras eran el único lugar donde podía dormir sin que la echaran. Doña Dolores a veces le subía un plato de sopa caliente, pero no bastaba para calmar la amargura que le corroía el alma. Después de cada turno en Café Las Olas, Isabela se acurrucaba frente a la pantalla del celular, buscando noticias. Y esa mañana, se quedó paralizada. La foto tomada en la lavandería volvió a circular, esta vez en un artículo en línea. Empleada doméstica o manipuladora de buena voluntad. Titular del diario Noticias Urbanas. Bajo el artículo, cientos de comentarios, cada vez más crueles. Yo tengo una empleada. Si la veo haciendo eso, la echo sin pensarlo. Esa chica solo quiere hacerse la víctima para que le tengan lástima. ¿Tomarse fotos estudiando para volverse famosa? ¡Qué vergüenza! Isabela pulsó la foto de perfil de uno de los usuarios que la insultaban. No lo podía creer. Era Lucía Romero, su excompañera de secundaria. La misma que le copiaba tareas, la que le pidió clases particulares de matemáticas para aprobar el examen de ingreso. Leyó el comentario de Lucía. Estudiamos juntas. Siempre fue falsa. Fingía ser aplicada pero en el fondo era muy calculadora. La mano de Isabela temblaba, la garganta se le cerraba. Intentó llamarla, pero la tenía bloqueada. Le escribió, ¿por qué haces esto? Nunca te hice nada malo. No hubo respuesta. Esa noche, mientras llevaba platos desde la mesa 6, Isabela escuchó murmullos. Mira, es la chica de las redes. La que echaron por estudiar a escondidas en la mansión Herrera. Se creía lista, pero no sabía su lugar. Dos clientas elegantes, de unos 30 años, sentadas junto a la ventana, la miraron con desprecio y rieron por lo bajo. Pedro salió de la cocina y escuchó la última parte. Silbó, vamos, no hagamos que los clientes piensen que este lugar es refugio de celebridades caídas. Isabela forzó una sonrisa. Me esconderé de ellas. Pedro la miró fijamente. No quiero problemas. Este es un local pequeño. Una mala reputación se propaga rápido. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Al día siguiente, Isabela recibió un mensaje en su teléfono. Hola, soy Mateo del Valle, periodista del Canal 7. Quiero entrevistarte sobre lo ocurrido en la mansión Herrera. ¿Estás disponible? Isabela dudó mucho. Parte de ella quería explicar su versión, pero otra temía que todo volviera a distorsionarse. Respondió, gracias, pero no deseo hablar con la prensa en este momento. Al otro lado de la ciudad, en su lujoso apartamento, Laura Castañeda encendía el televisor para ver el noticiero de la noche. El reportero de Canal 7 decía, la historia de la empleada despedida por estudiar en una lavandería sigue generando debate. Sin embargo,
la familia Herrera se negó a hacer declaraciones. Laura apagó la televisión, esbozó una sonrisa irónica y miró al gato de pelo largo dormido en su regazo. Lo mejor es no decir nada. Que la gente especule. Cuanto más duden, más provecho saco yo. Alzó su copa de vino y marcó un número. Luis, necesito que empieces a publicar más comentarios desde las cuentas falsas. Apunta a la tal Isabela. Un poco cada día. La voz del otro lado respondió. Sin problema, envíame el guión. En la mansión Herrera, Vicente, el viejo chofer, entró a la oficina de Alonso después de llevarlo a una reunión. ¿Tienes 5 minutos? Necesito hablarle. Alonso seguía revisando su agenda. Habla, Vicente. Es sobre Isabela Reyes. Alonso frunció el ceño. Pensé que ese asunto ya estaba cerrado. No creo que ella haya hecho nada malo. ¿Tienes pruebas? Vicente reflexionó. Solo una corazonada. Pero la forma en que Laura actuó después. Hubo algo extraño. Cambió los horarios de muchos, prohibió incluso leer durante los descansos. Fue demasiado extremo. Alonso no respondió. Giró la silla hacia la ventana. A lo lejos, comenzaba a nevar de nuevo. En Café Las Olas, un cliente desconocido entró en la noche lluviosa. Era un anciano con un traje marrón claro, apoyado en un bastón. Isabela estaba limpiando las mesas cuando el hombre habló. ¿Tienes un paño para limpiar mis lentes? Esta lluvia me los dejó empapados. Ya mismo se lo traigo. Le llevó un pañuelo suave y una taza de té caliente. ¿No eres la dueña del local? No, solo trabajo por las noches, respondió Isabela con una sonrisa cansada. El anciano la observó unos segundos y dijo suavemente. ¿Dónde estudiaste? En el Instituto Santa Ana. Gané un premio nacional de matemáticas. El anciano se quedó quieto. ¿Cuál es tu nombre? Isabela Reyes, señor. Los ojos del hombre brillaron tras sus gafas empañadas. Soy Juan Gallardo. Fui asistente de doña Alejandra Herrera, la madre de Alonso Herrera. Los ojos de Isabela se agrandaron. Doña Herrera fue una educadora muy reconocida. He oído hablar de ella. Juan asintió. Me recuerdas a ella. Decía siempre, quien sabe estudiar, sabe cambiar su destino. No dejes que los demás te roben eso. Isabela quedó atónita. La voz del anciano había reavivado una semilla de esperanza en su corazón. Cuando Juan se marchaba, dejó caer su billetera por accidente. Isabela corrió tras él para devolvérsela, aunque sabía bien que adentro había suficiente dinero para comer durante toda una semana. Pero no dudó. Señor, se le cayó la billetera. Juan se giró, conmovido. Gracias, Isabela. Hoy has renovado la fe de un viejo terco. Esa misma noche, Juan Gallardo sacó su teléfono y marcó un número conocido. Alonso, conocí a una joven llamada Isabela Reyes. ¿Te suena el nombre? Hace mucho que no quería volver a escuchar ese nombre, Juan. Creo que deberías escucharlo. La conocí hoy. No es como la han pintado en la prensa. Alonso guardó silencio. ¿Qué quieres decir exactamente? Vi en sus ojos la mirada de la educación. Esa misma mirada que tu madre tanto valoraba. Alonso guardó silencio durante un largo rato, luego murmuró. Mandaré a alguien a revisar el caso. Esa noche, por primera vez en muchas semanas, Isabela volvió a estudiar. Aunque no tenía escritorio, extendió los libros en el suelo, apoyó la espalda contra la pared y abrazó una taza de té frío. Las redes sociales seguían plagadas de palabras crueles. Pero hoy, ella ya no temblaba. La frase del señor Juan seguía resonando en su mente. Quien sabe estudiar, sabe cambiar su destino. Apretó con fuerza su cuaderno de notas y miró por la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la oscuridad con su manto blanco. Los primeros rayos de sol atravesaban la cortina raída. Isabela se despertó con un dolor extendido por el cuello y los hombros. Había dormido toda la noche en el suelo, el libro de texto aún abierto sobre sus piernas. Con los ojos enrojecidos y los labios resecos, se levantó en silencio, se lavó la cara con agua fría de un balde, se puso el abrigo desgastado y salió de la pensión.
Hoy era el último día para volver a entregar la solicitud de ingreso a la Universidad de Madrid. Aunque ya la habían rechazado una vez, Isabela se aferraba a una mínima esperanza. Doña Dolores le metió 2 monedas de 10 euros en la mano. Toma el autobús, hija. No camines. Sigue haciendo frío. Gracias, se lo devolveré pronto. No me digas eso, solo abrígate y sigue siendo fuerte. Isabela asintió, forzando una sonrisa. Esa mañana, la Universidad de Madrid bullía como un panal. Los nuevos estudiantes hacían fila para completar sus inscripciones, charlaban, se reían, se abrazaban, sosteniendo carpetas ordenadas en sus manos. Isabela entró en la oficina de admisiones con unos zapatos gastados y un expediente remendado con cinta adhesiva barata. Inspiró profundo y se acercó al mostrador número 4, donde atendía un empleado llamado Víctor Robledo. Hola, soy Isabela Reyes. Vengo a complementar mis documentos para ingresar a la universidad. Víctor levantó la mirada, evaluando su cabello despeinado y el abrigo envejecido. ¿Dónde están tus papeles? Aquí, ya los había entregado una vez, pero me los devolvieron por no tener constancia de residencia. Conseguí una en Tetuán. Isabela le tendió el papel con la firma temblorosa de doña Dolores. Víctor frunció el ceño. Este documento no es válido. Es un papel escrito a mano, sin sello oficial. Pero, no tengo empadronamiento. Estoy viviendo de favor. La ley es la ley, chica. Puedes completar los papeles después, pero hoy debes pagar la tasa de inscripción. ¿Tienes el recibo de los 200 euros? Isabela mordió su labio y sacó su billetera delgada. Contó uno por uno los billetes. 20, 40, 60, hasta llegar a un billete de 100 euros doblado. Solo tengo 100 euros. Prometo pagar el resto la próxima semana. Víctor negó con la cabeza, sin cambiar el tono. Lo siento, no aceptamos solicitudes incompletas. Puedes esperar al próximo periodo. ¿El próximo? Sí, dentro de 6 meses, dijo, pasando al siguiente estudiante sin volver a mirarla. Isabela quedó paralizada entre la multitud que seguía avanzando. El expediente se le cayó de las manos y los papeles volaron con el viento, como pedazos rotos de un sueño que nadie recogía. Una estudiante rubia cercana le ayudó a reunir los papeles, preguntando con cautela. ¿Estás bien? Isabela asintió sin hablar, pero las lágrimas ya corrían por su rostro. En silencio, salió del edificio, perdiéndose entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. Esa tarde, Isabela regresó al café Las Olas con los ojos hinchados y pasos tambaleantes. Pedro, que hacía el inventario, al verla entrar murmuró molesto. Llegas 15 minutos tarde, hay muchos clientes, métete a la cocina ya. Isabela se lavó las manos, se puso el delantal y comenzó a lavar platos como una máquina. El agua helada le entumecía los dedos, los platos se resbalaban de sus manos. No sentía nada más que un vacío en el alma. Cada vez que alguien reía en el salón, ella se encogía como si esa risa estuviera dirigida a ella. A eso de las 7 de la noche, Isabela se sentó a descansar tras la hora pico. Abrió su libreta, la misma donde antes llenaba ecuaciones y apuntes de clase. Pero la página de ese día estaba en blanco. Junto a ella, el reloj marcaba las 7:10 de la mañana. Escribió, 7:10 de la mañana, ya no tengo universidad. Al día siguiente, Isabela intentó buscar trabajo en una librería de segunda mano llamada Libros de la Abuela, en Lavapiés. Era un lugar pequeño, con paredes verde agua y olor a papel antiguo. El dueño, don Ángel Moreno, pasaba de los 60, llevaba gafas gruesas y una expresión severa. ¿Has trabajado lavando platos en restaurantes? Preguntó. Sí, señor, pero amo los libros. Gané un premio nacional de matemáticas. Sé ordenar libros por género, autor, año de publicación. Ángel alzó las cejas. Suena muy bien, pero, ¿tienes salud? Te ves muy delgada. Aquí los libros pesan y los clientes son exigentes. Puedo hacer cualquier cosa, solo pido una oportunidad. Lo siento,
No puedo contratar a alguien frágil. Esta tienda es pequeña, no puedo asumir riesgos. Isabela agradeció, hizo una profunda reverencia, y salió, dejando atrás la mirada compasiva pero indiferente del dueño. Esa misma noche, trabajó en el turno nocturno del restaurante. Lavó más de 100 platos, resbaló 2 veces y una vez volcó todo un balde de agua. Pedro apareció, irritado. ¿Qué haces? ¿Quieres que te sancione? Lo siento, limpiaré de inmediato. Siempre lo mismo. ¿Quieres convertir mi cocina en una piscina? Isabela limpió el piso con sus manos heladas. Luego se dejó caer en una esquina de la cocina, apoyando la cabeza sobre las rodillas. Un rato después, Martín Sánchez, un joven cocinero de 22 años, se le acercó y le puso un sándwich en las manos. Toma, come algo. Pareces a punto de desmayarte. Isabela sonrió con gratitud al recibirlo. Gracias, Martín. Eres muy bueno. Sé que te han difamado por internet. Pero no creo todo lo que dicen. Ya no sé en quién confiar. Solo sé que lo he dado todo. Martín la miró unos segundos y susurró. No te rindas. Si dejamos de soñar, solo seremos máquinas lavaplatos. A medianoche, después del turno, Isabela caminó lentamente hacia su pensión. Al abrir la puerta, la luz de la calle proyectó su sombra en la pared manchada. Dentro, todo seguía igual. La manta delgada, la taza de té fría, el cuaderno en blanco. Se sentó en el suelo y sacó de debajo de la cama una vieja caja de madera. La abrió y sacó un fajo de papeles amarillentos, copias de diplomas, reconocimientos de matemáticas, una carta de elogio de su antiguo director, y una carta manuscrita de su madre. En su mente resonó la voz de su madre. Hija mía, si tienes un mal día, no pienses que durará para siempre. Cada día es solo una página del libro. Mañana puede ser distinto. Isabela rompió en llanto, por primera vez en semanas. No gritó, solo sollozó, apretando con fuerza aquella carta arrugada. En la mansión Herrera, la ausencia de Isabela fue rápidamente sustituida por un ambiente gélido y lleno de disciplina bajo el control de Laura Castañeda. La pequeña foto de la joven que sonreía entre el personal de limpieza ya había desaparecido del tablón interno. Nadie volvió a mencionar el nombre de Isabela Reyes, como si nunca hubiera existido. En la oficina principal, Alonso Herrera firmaba documentos cuando Laura entró, con una falda lápiz color ciruela, camisa blanca ajustada, y un iPad en la mano. He revisado todos los nuevos horarios. El plan para reducir los descansos ya está en marcha desde hoy. Alonso no levantó la vista. ¿Reacciones del personal? Algunos se mostraron incómodos, pero nadie se quejó. Si no les gusta, pueden renunciar. Laura sonrió con desdén. No quiero tener que reemplazar a todos. Entiendo, pero la eficiencia debe ser la prioridad. Alonso asintió. Luego de unos segundos, dejó el bolígrafo. He decidido nombrarla mi asistente personal. Desde la próxima semana, también gestionará las reuniones y la distribución financiera interna. Los ojos de Laura brillaron. Gracias, señor Herrera. No lo defraudaré. La noticia del ascenso de Laura se propagó rápidamente entre los administradores. En la sala de descanso del personal, Camila abrió su casillero cuando una voz le susurró al oído. Ten cuidado, ahora todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Era Clara Núñez, trabajadora de lavandería desde hacía años, quien señaló discretamente hacia la nueva cámara instalada en la esquina. Desde que Laura asumió, la vigilancia en la mansión se había reforzado. Cada pasillo tenía ahora ojos electrónicos. Camila suspiró. Yo no he hecho nada malo, pero ya no me atrevo a confiar en nadie. Se convocó a una reunión interna en el comedor principal. Todo el personal se reunió. Laura subió a la tarima y habló con voz firme. A partir de hoy, queda prohibida toda forma de lectura durante las horas de descanso. Ya sean libros personales o académicos. Estamos aquí para trabajar, no para el desarrollo personal. Algunos murmullos se escucharon. Vicente, el chofer, levantó la mano. Perdón,
pero algunas personas aprovechan la hora de comida para leer el periódico o textos religiosos. ¿Eso también está prohibido? Laura lo miró fijamente. Sin excepciones. El que quiera leer, que lo haga fuera del horario laboral. Quien no lo acepte, puede presentar su renuncia. El ambiente se volvió gélido. Un nuevo trabajador llamado Julián Ortega murmuró: «¿Esto es una cárcel o un trabajo?». Camila le dio un codazo. «Cállate, ¿quieres que te echen?». Laura caminaba por los pasillos inspeccionando cada sala con una mirada filosa. Al llegar al cuarto de descanso del personal de limpieza, vio a Clara sosteniendo el Código Da Vinci. «¿Qué estás leyendo?», preguntó con aspereza. Durante el almuerzo, solo un poco de lectura recreativa». «¿Y de dónde sacaste ese libro?». «Mi hija me lo mandó». Laura le arrebató el libro, con acento agudo unas páginas, y lo arrojó sobre la mesa. «No necesitas libros para fregar bien el suelo. Si te vuelvo a ver con uno, te vas a la calle». Clara apretó los puños, conteniendo la rabia. En la sala de conductores, Vicente revisaba la ruta del día siguiente cuando Martín, el ayudante y encargado del mantenimiento, entró con el rostro visiblemente molesto. «Otra vez nos quitaron media hora del almuerzo. ¿Se creen que somos máquinas o qué?». Vicente le sirvió un té caliente y lo empujó hacia él. «Cuidado con lo que dices. Laura tiene oídos en todas partes». Qué lástima por la chica Isabela. La pisotearon, y quien cometió el error, fue promovida. Vicente asintió, con la mirada ensombrecida. «Estoy atento. Hay algo que no cuadra. Alonso no es alguien fácil de manipular así como así». Una semana después, Laura organizó una reunión privada con el Departamento de Recursos Humanos para reducir al personal en periodo de prueba. «Creo que Julián no es adecuado. Reacciona lento, pregunta demasiado. Propongo finalizar su contrato antes de tiempo». La jefa de Recursos Humanos, la señora Eva Beltrán, respondió con cautela. «Pero apenas es su segunda semana. Se está adaptando poco a poco. Aquí, en la mansión Herrera, no existe el poco a poco. Necesitamos perfección». Eva encogió los hombros. «Haré lo que usted ordene». Julián fue llamado esa misma tarde. Se mostró desconcertado. «¿Yo hice algo mal?». «Nada grave. Simplemente no encajas», respondió Laura con frialdad. Mientras Laura manipulaba el sistema de personal, al otro lado de la ciudad, Isabela seguía luchando día a día en el café Las Olas. Una noche, Martín llegó más temprano de lo habitual, y la encontró estudiando en silencio en un rincón de la cocina. «¿Qué estás estudiando?». «Análisis financiero empresarial. Quiero presentar el examen de ingreso la próxima temporada». Martín se sentó a su lado, sonriendo levemente. «Yo estudié administración de empresas un año. ¿Necesitas ayuda?». Isabela se iluminó. «¿En serio? Ayúdame con esta parte, por favor». Ambos se concentraron en el estudio hasta que el reloj marcó las 10 de la noche. Pedro entró, frunciendo el ceño. «Oigan, yo no pago por clases nocturnas». Isabela se levantó de inmediato. «Perdón, solo estábamos revisando unos ejercicios. La próxima vez, que los clientes no vean esto. Esto es un restaurante, no una universidad». Mientras tanto, en su casa, Alonso Herrera estaba solo en su estudio. Acababa de terminar una reunión en línea sobre un nuevo proyecto de complejo turístico en Valencia. Sobre la mesa tenía el informe financiero que le había enviado Laura. Todas las cifras eran correctas, pero algo dentro de él no estaba en paz. Tomó una copa de vino tinto, se sentó en el sillón de cuero genuino, tomó el control remoto con la intención de ver las noticias económicas, cuando su teléfono vibró. «Juan Gallardo está llamando». Alonso dudó unos segundos y contestó. «Juan, a estas horas. Me encontré con Isabela Reyes. La chica que despediste hace más de un mes». Alonso apretó la copa con fuerza. «No quiero hablar de eso». «Entonces tengo que insistir. Ella me devolvió mi billetera, sin quedarse con un solo euro. Y tú sabes que, aunque viejo, aún tengo buen ojo. Esa chica no es una ladrona.
Tenía mis razones para tomar esa decisión, Juan. ¿Y esas razones vinieron de quién? ¿De Laura Castañeda?, interrumpió Juan. Alonso guardó silencio. No intento obligarte a confiar en ella. Pero si tu madre estuviera viva, estaría decepcionada. Porque elegiste el poder por encima de la justicia. La llamada terminó. Alonso se quedó sentado en silencio, la mirada perdida. En la mansión, Camila fue llamada a la oficina de administración. Laura estaba sentada detrás del escritorio, con la mirada fría. Acaba de pasar la hora en que debía preparar la comida ligera para el señor. Es la segunda vez esta semana. Tuve migraña esta mañana. Le pedí a Clara que me cubriera. No pongas excusas. Puedes tomarte 3 días de descanso. Sin paga. Laura firmó la hoja sin esperar respuesta. Camila tomó el papel con las manos temblorosas. Usted tiene autoridad, pero no cometí ningún error. Aquí, yo decido quién se equivoca. Esa noche, Clara, Vicente y algunos otros estaban en el garaje, tomando té en silencio. Todos sabemos que Laura está abusando. Pero cualquiera que se le opone, desaparece, dijo Clara con un suspiro. Vicente habló en voz baja, mirando fijo. Es momento de observar con atención. Alonso ya sospecha. Tal vez la justicia aún no está muerta. El domingo por la mañana, el cielo de Madrid era gris, como si alguien lo hubiera cubierto con ceniza espesa. El viento helado barría las calles, arrastrando papeles viejos y basura. Isabela terminó su turno matutino con la espalda empapada de sudor y las manos arrugadas por el agua. Pedro la llamó desde la caja registradora. Buen trabajo hoy. Aquí tienes tu paga. Contó billetes viejos de euro y los metió en un sobre. La próxima semana trabajarás también el turno de la tarde. Lita pidió permiso. Sí, gracias. Haré mi mejor esfuerzo. Pedro asintió sin mirarla y volvió a la cocina. Isabela salió a la calle con su bolsa de tela, que contenía unos libros usados y una vianda preparada por doña Dolores. Al mediodía, se sentó en un banco del pequeño parque junto a la estación de Tetuán, abrió su libro y aprovechó para repasar. Apenas llevaba 10 minutos leyendo cuando una figura se acercó lentamente. Era un anciano de más de 70 años, con sombrero de fieltro, abrigo de piel viejo pero limpio, bastón en mano y un maletín de cuero desgastado al hombro. «Jovencita, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó con voz ronca pero cálida. «Sí, claro, señor». Él se sentó, exhalando un largo suspiro. «Hace mucho que no veo a alguien joven estudiando en el parque, con este frío». Isabela sonrió levemente. «No tengo muchas opciones. En la pensión hay ruido. Y no califico para usar la sala de estudio de la biblioteca». «¿Qué estás estudiando?». «Finanzas corporativas. Pero, aún no me aceptan en la universidad. Estoy preparándome para el próximo examen». Él asintió con comprensión. «Me llamo Joaquín Álvarez. Fui secretario de doña Alejandra Herrera». Isabela se quedó helada, bajó lentamente su cuaderno. «¿La señora Herrera era la madre de don Alonso Herrera?». «Sí, ella fue una gran maestra, y luego dirigió una fundación de becas para estudiantes pobres. Creía que, cada pluma podía cambiar una vida. Mi mamá me hablaba de ella», susurró Isabela. «Mi madre era maestra. Murió cuando yo tenía 15. Don Joaquín miró a Isabela fijamente, con una expresión pensativa. «¿Cómo te llamas?». «Isabela Reyes». Sus ojos se entrecerraron como si algo lo apretara por dentro. «Reyes. Recuerdo ese nombre. Tú trabajaste en la mansión Herrera, ¿verdad?». Isabela asintió, bajando la cabeza. «Sí, trabajé allí. Me despidieron por un malentendido. Prefiero no hablar de eso». El señor Joaquín guardó silencio. Sacó una vieja billetera de cuero de su maletín, la dejó sobre el banco y se levantó apoyándose en su bastón. «Estoy viejo, la memoria me falla. Tal vez te estoy confundiendo. En fin, hablar contigo me hizo sentir joven otra vez. Gracias, por no mirarme como si fuera una mentirosa». Don Joaquín sonrió, y se alejó en silencio. Unos minutos después, Isabela cerró el libro, dispuesta a regresar a su pensión.
Entonces vio algo sobre el banco. La billetera de cuero. Se sobresaltó y corrió en dirección por donde había partido el anciano, pero ya no se veía rastro de él. Sin dudarlo, abrió la billetera para revisar. Dentro había documentos de identidad, una vieja foto familiar y más de 300 euros en efectivo. Sostuvo la billetera con fuerza, paralizada. El dinero bastaba para pagar la solicitud a la universidad la próxima semana. Una voz le susurró en la mente. Ya no te quedan más oportunidades. Pero la voz de su madre resonó más fuerte. Hija, hay cosas que cuando se pierden, no se recuperan. Y una de ellas es la conciencia. Isabela metió la billetera en su bolso y preguntó por la parada de autobús más cercana. 30 minutos después, encontró al anciano en la oficina de correos cercana. Don Joaquín buscaba su documento de identidad en el mostrador de atención. Señor, se le cayó la billetera, gritó Isabela. Él se giró, asombrado. ¿Volviste de verdad? No puedo quedarme con algo que no es mío. El anciano tomó la billetera, revisó su interior y luego alzó la vista, con los ojos húmedos. Hay muy poca gente como tú. Y personas como tú, no deberían vivir en las sombras. Isabela sonrió. Creo que aún estoy aprendiendo a seguir adelante. Don Joaquín asintió y, tras un momento de silencio, murmuró. Le contaré esto a Alonso. Esa tarde, en la mansión Herrera, Alonso revisaba unos documentos financieros cuando sonó el teléfono fijo. Hola, Alonso, me encontré con Isabela Reyes, dijo don Joaquín con voz calmada. Ella me devolvió la billetera, sin tomar ni un céntimo. Y creo que necesitas escuchar esto. Alonso se quedó inmóvil. Un silencio pesado llenó la línea. Creo que usaba su horario de trabajo para estudiar. Eso lo crees tú, porque solo escuchaste a Laura. Pero yo la vi, delgada, sentada estudiando en el frío, sin quejarse. Igual que tu madre en el pasado. Alonso no respondió. Don Joaquín continuó, con tono más suave. Si confías en mí aunque sea un poco, revisa las cámaras de esa noche. Con tus propios ojos. Esa noche, Alonso subió a la sala de control de seguridad. No había entrado allí desde que le dio a Laura el control total. Álvaro Ríos, el técnico, se sobresaltó al verlo. Señor Herrera, ¿qué grabación necesita? Quiero el video de la sala de lavandería, el día 13 del mes pasado, alrededor de las 2 de la mañana. Álvaro encendió el sistema y rebobinó el video desde el disco duro de almacenamiento. Después de unos minutos, en la pantalla apareció una imagen borrosa de Isabela acurrucada junto a la secadora, con un libro grueso en las manos. La luz amarilla iluminaba su rostro cansado, pero concentrado. No había sonido, pero cada uno de sus gestos era claro. Una mano pasaba suavemente las páginas, la otra escribía en un cuaderno. De vez en cuando levantaba la cabeza, como si escuchara algo, luego volvía a escribir. El video terminaba en el momento en que Alonso entraba y decía algo con tono severo. Isabela se sobresaltaba, se ponía de pie y agachaba la cabeza. Alonso se quedó en silencio. Pulsó pausa en el fotograma donde Isabela bajaba la cabeza con la mano sobre el cuaderno. Una sensación extraña le atravesó el corazón. No era enojo, era remordimiento. Mientras tanto, en la pensión, Isabela estaba sentada bajo la tenue luz de la lámpara. En sus manos tenía el formulario de reinscripción para el examen de ingreso a la universidad en la primavera. Doña Dolores pasó junto a ella y la vio escribiendo algo. ¿Otra vez vas a intentarlo, hija? Sí, quiero creer que todavía tengo una oportunidad. Tu madre seguro está sonriendo allá arriba. Pero esta vez, debes asegurarte de no estar sola. Isabela alzó la vista, con una luz en los ojos que no se había visto antes. Esta vez caminaré más lento, pero con más firmeza. En los días siguientes, Alonso Herrera vivió en un estado de extrañeza. No era enojo, ni ocupación habitual. Era una incomodidad persistente, como una espina escondida bajo una camisa de seda. Había visto la grabación 3 veces. Y las 3 veces, solo había visto una cosa.
Una joven delgada, estudiando, en silencio, con seriedad, sin ningún comportamiento sospechoso ni deshonesto. Lo que más le pesaba no era haber despedido a Isabela con frialdad, sino la forma en que Laura había redactado el informe. Ella estudia en horario laboral, usa la impresora de la mansión, bebe su té. Ya le he advertido varias veces. La voz de Laura aún resonaba en su mente. Estaba sentado en su estudio, sirviéndose una copa de vino tinto, con la mirada perdida en el jardín donde los árboles desnudos se mecían bajo el viento invernal. Vicente entró y habló en voz baja. ¿El señor desea que lo lleve a la reunión de la tarde? No, infórmales que tengo asuntos internos. Quiero revisar los reportes de personal de los últimos 2 meses. En digital, mándalos a mi correo. Alonso lo miró directo. Quiero verificarlo yo mismo. Vicente se mostró algo sorprendido, pero asintió. Lo enviaré de inmediato. Mientras tanto, en el área del personal de la mansión, un ambiente pesado lo envolvía todo, como un polvo fino e invisible. Laura acababa de firmar 2 despidos más, uno para Camila, por conducta inapropiada, y otro para Julián, por falta de interacción en equipo. La sala de descanso estaba casi vacía. Clara Núñez sorbía un café frío, en silencio, mirando la lista de turnos en el tablón. Su nombre había sido movido al turno nocturno. Alonso dedicó toda una mañana a leer los informes del departamento de gestión. Las anotaciones sobre las faltas de Isabela eran evidentemente intencionadas. Uso de impresora sin autorización, 3 veces, permanencia en lavandería 27 minutos durante horario laboral, uso de bienes del dueño, taza de té, libros de oficina. Al revisar los registros de otros empleados, no encontró ninguna observación tan detallada. Casos de salidas tarde o entradas con retraso ni siquiera habían sido mencionados. Tomó el teléfono y llamó directamente a Eva Beltrán, la jefa de recursos humanos. Necesito hacerle una pregunta. ¿Usted verificó personalmente las supuestas faltas que aparecen en el informe de Isabela Reyes? Eva guardó silencio unos segundos antes de suspirar. No, señor. Toda la información fue recopilada por la señora Laura. No se me permitió revisar cámaras ni consultar a otros empleados. ¿Quién se lo prohibió? Ella dijo que era una instrucción suya. Eva bajó la voz. Yo tenía mis dudas, pero no tenía pruebas. Alonso apretó los puños. Voy a aclarar todo esto personalmente. Esa tarde, Laura entró a la reunión interna como siempre, segura de sí, poderosa. Traje sastre negro, labios rojos, mirada de hielo. Vamos a organizar al personal para las vacaciones de Año Nuevo. Este año no habrá rotación. Quien no trabaje, no cobra. Algunos empleados soltaron un leve murmullo. Vicente, sentado al fondo, la miraba sin parpadear. De pronto, se abrió la puerta. Alonso entró. Todos se pusieron de pie. Laura sonrió. Llega justo a tiempo. Estaba por presentar el plan de reorganización para las fiestas. Necesito hablar con usted en privado, dijo Alonso, con voz grave. Laura asintió y lo siguió. Entraron en el despacho principal. Alonso cerró la puerta. No se sentó. Se quedó de pie frente al escritorio, mirándola directo. Vi la grabación de la noche en que Isabela fue sorprendida estudiando. Laura se tensó. La sonrisa desapareció. Pensé que ese tema ya estaba resuelto. Resuelto, según su informe. Pero ahora veo que ese informe es falso. Yo no mentí, replicó Laura con firmeza. Ella abusó de la confianza. Yo solo informé la verdad. No tergiverse las palabras. La voz de Alonso era gélida. También revisé los informes de otros empleados. Y su informe sobre Isabela parece más una acusación premeditada que una observación objetiva. ¿Qué se supone que debo creer? Laura mantuvo su tono tranquilo. Quizás el señor se dejó llevar por compasión. Yo no dirijo por emociones. Pero sí reconozco la mentira. Alonso abrió el cajón y sacó una carpeta roja. Este es un duplicado de una denuncia anónima de un ex empleado. Acusa que usted recortó horas de descanso, amenazó con despidos,
y manipuló la verdad para expulsar a Isabela. Estoy solicitando una auditoría independiente. Laura se puso pálida. No puede creer en rumores. Creeré cuando tenga resultados. Por ahora, queda suspendida de sus funciones a partir de hoy. Señor Herrera, ya está decidido. Abandone el lugar antes de las 6 de la tarde, concluyó Alonso, sin dejar espacio para más. Laura apretó los puños y salió de la oficina. Sus tacones resonaban como cuchillas sobre el mármol. Vicente, que estaba limpiando los cristales del coche, la vio marcharse con el rostro lívido. Sacó su teléfono y envió un mensaje. La máscara empieza a agrietarse. Tal como usted predijo. En la otra línea, don Joaquín respondió con una sola palabra. Bien, esa noche, Alonso estaba solo en su estudio, con una libreta antigua en la mano, la que su madre usaba cuando era directora de la escuela Santa Clara. En la primera página había una frase escrita con su delicada caligrafía. Enséñales a los niños que la justicia no es un concepto, sino una acción. Cerró los ojos, dejó el cuaderno sobre la mesa. Isabela Reyes, murmuró, me equivoqué, es momento de corregir. Mientras tanto, Isabela estaba sentada junto a la ventana de su cuarto, hojeando las páginas de un libro. Doña Dolores apareció con una taza de té caliente. ¿Tienes visita? ¿Visita? Una señora. Dice que quiere agradecerte por haber ayudado a un señor en el parque. Isabela salió. Frente a la puerta había una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida. Sonrió amablemente. Perdón por llegar sin avisar. Soy Elisa Herrera, hermana del señor Alonso. Isabela abrió mucho los ojos. ¿Usted necesita algo? No vengo en nombre de la familia Herrera. Vengo como alguien a quien su madre le enseñó a pedir perdón cuando uno se equivoca. Isabela se quedó paralizada al oírla. Elisa Herrera, la hermana de Alonso, tenía una dulzura que contrastaba con la frialdad del clan Herrera que Isabela conocía. Perdón por irrumpir así, pero no podía no venir. Después de todo, ¿cómo supo dónde vivo?, preguntó Isabela con cautela, apretando su blusa. Un amigo mío, don Joaquín, me dijo que devolviste su billetera sin tomar nada. Pero más importante aún, fue Alonso quien me envió. Isabela se sorprendió aún más. ¿Él, Alonso? Sí, asintió Elisa. Él sabe que se equivocó. Y ahora, quiere enmendar su error. Dentro del cuarto, doña Dolores escuchaba con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Cuando Elisa se sentó en la vieja silla junto al escritorio, Isabela seguía atónita. ¿Qué dijo él exactamente? Que quiere disculparse, en público, y no solo con palabras. Elisa puso sobre la mesa un sobre grueso. Isabela lo miró con duda y lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, una tarjeta bancaria y una hoja impresa. En la carta decía, yo, Alonso Herrera, reconozco oficialmente que la decisión de despedir a la señorita Isabela Reyes fue un grave error, basado en información falsa. Me disculparé públicamente y haré todo lo posible por reparar el daño, aunque sé que hay cosas que no pueden recuperarse. Isabela soltó un suspiro, sus ojos se humedecieron. Nunca imaginé que este día llegaría. A la mañana siguiente, la noticia apareció en todos los principales medios. El magnate Herrera pide disculpas públicas por despedir injustamente a una exempleada. El periódico El País citó un fragmento de la entrevista exclusiva de Alonso en Canal 7. Solía pensar que mantener la disciplina era lo más importante. Pero olvidé que la justicia no solo es firmeza, también es compasión. Isabela Reyes es una joven con grandes sueños, y yo los aplasté sin piedad. Hoy, le pido perdón. El reportero preguntó, ¿tiene algún plan concreto para remediar lo ocurrido? Alonso respondió con firmeza, he contactado con la Universidad de Madrid para cubrir la matrícula completa y los gastos de manutención de la señorita Reyes. Además, estoy trabajando con el consejo directivo para crear una beca con el nombre de mi madre, Alejandra Herrera, destinada a jóvenes a quienes alguna vez se les negó una oportunidad como a ella.
En el café Las Olas, Pedro estaba limpiando una mesa cuando escuchó desde la barra el sonido del televisor, que transmitía el discurso de Alonso. Soltó el trapo y alzó la vista hacia la pantalla. Aparecía Isabela, captada por la cámara de seguridad mientras estudiaba en la lavandería. Los clientes comenzaron a murmurar. Alguien susurró: «¿Es ella? ¿Trabajaba aquí?». Pedro miró a Martín, quien preparaba café, y preguntó: «¿Esto es verdad?». Martín asintió: «Sí, es verdad. Ella es Isabela Reyes». Al mismo tiempo, en la mansión Herrera, Laura bajó apresurada de un taxi. Estaba furiosa, tras recibir llamadas sin parar toda la mañana. Amigos, periodistas e incluso familiares la bombardearon con preguntas sobre el asunto de Isabela. Al entrar al vestíbulo, Vicente la detuvo. «Lo siento, según la nueva orden, usted no tiene permitido ingresar al área de trabajo», dijo con firmeza. «Soy la asistente del señor Herrera. ¿Tú quién te crees para? Está suspendida. Hay un documento legal que lo confirma», dijo Vicente, entregándole un sobre. Laura lo arrancó de su mano y lo abrió. Dentro estaba la resolución de una investigación interna. Motivo: abuso de poder, manipulación de reportes, y conducta inapropiada en la gestión de personal. Los ojos de Laura se abrieron como platos. «No, no puede ser. Alonso confía en mí». La voz de Vicente bajó de tono. «Nadie confía para siempre en alguien que inventa historias». Todo se vino abajo desde ese video de aquella noche. Laura dio un paso atrás, como si perdiera el equilibrio. Se dio la vuelta y se marchó, apretando el sobre entre las manos, con los labios temblorosos. Esa tarde, Isabela fue invitada a la Universidad de Madrid para firmar su inscripción. El director del Departamento de Finanzas, el señor José Morales, le estrechó las manos con ambas. «Lamentamos que la universidad haya rechazado su solicitud antes. Pero ahora, la beca Alejandra Herrera cubrirá todos los gastos: matrícula, manutención, incluso libros». Isabela apenas podía hablar. «Yo, no sé cómo agradecerle. Solo estudia bien. Alguien seguirá de cerca tu progreso», sonrió él. «Esta beca lleva el nombre de doña Alejandra porque ella creía que, quien estudia con coraje en la pobreza, merece aprender con luz». En la pensión, doña Dolores lloraba al ver a Isabela sostener su nueva credencial universitaria. «Tu madre estaría muy orgullosa de ti, ¿sabes?». Isabela le tomó la mano. «Si no fuera por usted, yo ya habría caído hace tiempo». Esa noche, Isabela apareció junto a Alonso Herrera en un programa especial sobre educación y justicia. El periodista preguntó: «¿Cree que podrá perdonar al señor Alonso?». Isabela dudó, luego miró a Alonso, quien asintió en silencio, como esperando su sentencia. «Creo que perdonar no significa olvidar, pero si quien te hirió tiene el valor de corregir con acciones, entonces puedo seguir adelante sin rencor». Alonso dijo en voz baja: «Gracias por no cerrar la puerta, aunque fui yo quien te la cerró en la cara». En la mansión, los empleados seguían el programa en la pantalla. Camila, quien antes había guardado silencio cuando Isabela fue despedida, ahora lloraba. Clara susurró: «Esa chica es fuerte de verdad. No cualquiera sobrevive a lo que ella vivió». Vicente se levantó, tomó su teléfono y escribió un mensaje: «El sol está saliendo otra vez. Esta vez, no dejaremos que nadie lo apague». Una semana después de la entrevista, el nombre de Isabela Reyes se volvió símbolo de superación ante la injusticia en toda España. En redes sociales, los mensajes eran miles. «Su historia me hizo llorar. Yo dejé los estudios por pobreza. Ahora quiero volver. Gracias a Dios, todavía hay jóvenes con integridad en medio de tanta oscuridad». Mi hija me dijo: «Mamá, quiero ser fuerte como Isabella». En cafés, bibliotecas y librerías, la gente hablaba de ella como un ejemplo vivo. Muchos visitaban el café Las Olas solo para preguntar: ¿de verdad Isabela Reyes trabajó aquí? Pedro, el dueño del local, ya no regañaba a los empleados que leían durante sus descansos.
Incluso instaló un pequeño estante en la cocina con un cartel que decía: Rincón de estudio de Isabela. En la Universidad de Madrid, el primer día del semestre de primavera llegó bajo una suave luz del sol. En el patio, Isabela, con su abrigo marrón sencillo, se encontraba entre los nuevos estudiantes, con una mirada radiante. Seguía delgada, su piel aún pálida por las noches sin dormir, pero su sonrisa nunca había brillado tanto. La primera en acercarse fue una estudiante de cabello rizado. Eres Isabela Reyes, ¿verdad? Soy Silvia. Leí tu historia en el periódico. Te admiro mucho. Isabela se sonrojó. Solo soy una chica normal, pero me alegra ser tu amiga. Luego, un estudiante alto se le acercó. Perdón, ¿puedo darte la mano? Soy Hugo, segundo año. Dejé la universidad por falta de motivación, pero tu historia me hizo volver. Isabela le estrechó la mano, emocionada. Gracias por creer que las cosas pueden cambiar. Durante la ceremonia de apertura, el rector terminó su discurso, y luego invitó a Alonso Herrera al escenario. Todo el auditorio murmuraba. Alonso llevaba un traje gris con la insignia de la Fundación Alejandra Herrera en el pecho. Hoy no vengo como empresario, sino como alguien que se equivocó, comenzó. Antes creía que entendía el concepto de mérito, que quien no encajaba en el molde no merecía avanzar, hasta que conocí a una joven que fue despedida por estudiar en una lavandería, difamada en redes, rechazada por esta universidad, y aún así no se rindió. Se volvió hacia el público. Isabela Reyes, por favor, sube aquí. Todo el auditorio se puso de pie aplaudiendo. Isabela subió al escenario con el corazón latiendo fuerte. Alonso le entregó una pequeña caja de madera. Esta beca lleva el nombre de mi madre, quien me enseñó que el poder más grande es dar oportunidades. Isabela abrió la caja. Dentro había una medalla de plata con la inscripción: Para quienes continúan, sin rendirse jamás. Tomó el micrófono, con la voz entrecortada. No soy extraordinaria. Solo soy una chica que creyó en los libros, aunque tuviera el estómago vacío. Pero hoy aprendí la lección más grande. La justicia no está muerta, solo a veces llega tarde. Cientos de aplausos estallaron, y muchas lágrimas rodaron en los rostros de los estudiantes. En el Tribunal Civil de Madrid, se abrió la audiencia preliminar por las faltas cometidas por Laura Castañeda, a solicitud de la Fundación Herrera, en colaboración con el Departamento Legal. El abogado Rafael Ortega, quien una vez leyó el testamento de la familia Herrera, encabezó el equipo de investigación. Detectamos al menos 8 casos de despido sin justificación válida en los últimos 3 meses, dijo Rafael. También hay indicios de pruebas falsas y coacción para firmar renuncias voluntarias y así evitar investigaciones. Laura estaba presente en la sala, con el rostro pálido, el cabello desarreglado y las manos apretadas sobre el asa de su bolso. Cuando le ofrecieron la palabra, solo dijo: Actué creyendo que mantenía la disciplina, pero quizá fui demasiado lejos. Aún no había sentencia, pero la suspensión y su inclusión en el registro de supervisión de personal ya eran efectivas. Laura salió del tribunal entre flashes y cámaras. Por primera vez, era ella quien sufría el escrutinio de la luz que tanto había usado para manipular. Un mes después, Alonso invitó a Isabela a almorzar en el restaurante Los Jardines del Prado, un sitio reservado para la élite financiera. Isabela llegó con un vestido azul claro, el cabello recogido con esmero, y una presencia serena. Quiero agradecerte por darme la oportunidad de corregir mi error, dijo Alonso, sirviendo el vino. Y yo agradezco que no haya escondido su error, respondió Isabela con una leve sonrisa. Antes pensaba que el dinero era poder. Pero tras reflexionar, alzando la copa, entendí que el verdadero poder es permitir que un joven siga soñando, incluso cuando el mundo entero le da la espalda. En el tablón de anuncios de la Universidad de Madrid apareció un artículo titulado Isabela Reyes, de la lavandería al aula. La nota fue compartida decenas de miles de veces en redes sociales. Silvia, su compañera de clase, bromeó. Isabela,
Deberías escribir un libro. ¿Cómo no rendirse aunque te tiren al fondo del pozo? Isabela rió. Ese título es muy largo. Mejor ponle. Solo hace falta que alguien crea en ti. En la pensión, un equipo de periodistas entrevistó a doña Dolores sobre la estudiante famosa. Ella sonrió con orgullo. Esa niña nunca se rindió. Hubo noches que la vi estudiar hasta las 2 de la mañana, y a las 5 ya iba a trabajar. No estudia por notas, estudia para vivir. Una tarde de abril, Isabela salió del aula después de clases. El sol suave iluminaba el campus, los árboles proyectaban sombras como de acuarela. Se detuvo en los escalones, observó a los estudiantes reír, y luego alzó el rostro al cielo, cerrando los ojos. La luz del sol caía sobre su cara, ya sin tristeza ni temor, solo con esperanza y confianza. La voz de su madre pareció resonar en la distancia. Estudia, aunque tengas hambre. Aunque duela, porque si no estudias, ¿quién escribirá el capítulo justo de tu propia vida? Isabela abrió los ojos y sonrió. De ser una joven expulsada en medio de una noche helada, Isabela Reyes ahora caminaba hacia un nuevo futuro con sus propios pasos. La historia de Isabela Reyes es una prueba del poder de la perseverancia y la justicia. A pesar de la injusticia, del daño y del olvido, ella mantuvo firme su fe en el conocimiento y en la bondad. En una sociedad llena de prejuicios, basta que una persona valiente se levante para que todo comience a cambiar. También nos recuerda que quienes cometen errores deben tener el coraje de enmendarlos con acciones concretas. La justicia puede tardar, pero llega cuando la verdad brilla y los corazones son lo suficientemente generosos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.